de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. El tema que es todo un tema del que vamos a hablar esta semana es Machine Learning. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Con qué se come? Cualquier problema que un humano pueda resolver, que lo pueda resolver una computadora. Cualquier problema que uno pueda enseñarle a una computadora a resolverlo, ¿sí? Eso es Machine Learning. Enseñarle a una computadora a entender la realidad. Y una vez que se le dan un montón de ejemplos que uno le dice lo que son, luego la máquina puede extrapolar, si quieren pensarlo así, y clasificar sola. Se usa muchísimo también en la parte de domótica y Internet de las cosas, como se llama en inglés. Todas las cosas modernas que tenés en tu casa que podés controlar, ¿sí? O, por ejemplo, los sistemas de seguridad, las alarmas inteligentes, todo ese tipo de cosas atrás tienen metida Machine Learning e inteligencia artificial a patadas, ¿sí? Y sirve para tantas cosas que por ahora el límite está como desdibujado, ¿no? Uno puede ponerle Machine Learning a lo que quiera y está muy de moda hacerlo. Entonces, por ejemplo, en las redes neuronales, que es lo que más se usa ahora, lo que se hace es, la neurona es la que lleva la información y la que es capaz de tomar la decisión. Entonces, uno le da un montón de datos, ella tunea sus numeritos internos, digamos, se calibra a sí misma para poder contestar bien, y con eso da una respuesta. Pero no tienen una conciencia real, no es que piensan como nosotros y deciden. Así que los límites, por ahora, no existen. Todo un tema. Hola, soy Soledad Machado y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Seguro que conoces o has escuchado la novena de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven, que fue estrenada en mayo de 1824, pero capaz que todavía no escuchaste la décima de Beethoven. Y no es porque seas una persona poco culta, sino porque se estrenó en octubre de 2021. Y esto no es un error. Efectivamente, un equipo de expertos en música y en informática le enseñaron a una computadora a escribir música como Beethoven y así se pudo terminar la última obra del compositor. Así que para este episodio tenemos una figurita repetida, vamos a volver a recibir a mi ingeniera favorita, Carolina Allende, que es Data Scientist en Marvic, para hablar de inteligencia artificial y Machine Learning. Todo un tema. Bueno, muchas gracias, Caro, por regalarme tu tiempo una vez más. Se ve que tan mal no pasaste cuando viniste a hablar de física cuántica y estás reincidiendo. Sos la primera invitada reincidente de este podcast. ¿Cómo estás? Un honor. Muchas gracias. Estoy bien. Estoy re bien, por suerte. Genial. Bueno, la pregunta que nos trae hoy, el tema que es todo un tema del que vamos a hablar esta semana, es Machine Learning. ¿Y qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Con qué se come? Bueno, Machine Learning en realidad es como un término muy amplio que refiere a cualquier problema que un humano pueda resolver, que lo pueda resolver una computadora. ¿A qué voy con esto? Cualquier problema que uno pueda enseñarle a una computadora a resolverlo, ¿sí? Eso es Machine Learning, ¿sí? Es un espectro súper amplio de cosas que se pueden hacer.
¿sí? Refiere a un montón de técnicas distintas, que creo que estaríamos los 20 minutos hablando de las técnicas que hay, pero simplemente con que sepan que son muchísimas las que se pueden usar. Y bueno, se puso muy de moda. En realidad el Machine Learning existe desde hace muchos años. Yo no sé decirte con precisión, pero desde el 60 al 70 hay algoritmos y hay explicaciones y hay cosas de Machine Learning en libros sobre todo y parte teórica. Pero lo que pasó es que últimamente hubo un boom, porque bueno, en el 60 no teníamos computadoras suficientemente potentes para computar toda la parte, para hacer todas las cuentas que se precisan para enseñarle a una computadora a entender la realidad, por ejemplo, en toda la parte que es visión artificial, computer vision, por ejemplo. No teníamos computadoras potentes para poder hacer eso, porque hay que procesar un montón de datos. Y bueno, en realidad la idea surge hace un montón de años y recientemente, en los últimos 15 años por ahí, empezamos a tener computadoras que pueden bancarse la toma, digamos, ¿sí? Que pueden agarrar un montón de datos y procesarlos y no morir en el intento. Y con eso hubo un boom y explotó de vuelta el Machine Learning, ¿sí? No es que originalmente no servía para nada, siempre fue muy útil, el problema era que no teníamos efectivamente cómo sacarle el jugo, si quieren pensarlo así. Entonces, dentro de Machine Learning hay un montón de cosas, ¿sí? Voy a hablar groseramente de 2 o 3, que son como las grandes, ¿sí? Está Computer Vision, que es visión por computadora, ¿sí? Enseñarle a una computadora a entender la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, uno mira fotos en internet de perritos y gatitos y bichitos, que Instagram a mí me recomienda un montón, ¿sí? Y uno sabe reconocer cuando ve una imagen si esa imagen es un gato, un perro, un conejo, lo que sea. Pero las computadoras no saben hacer eso a priori. Uno tiene que enseñarles, ¿sí? Eso podría ser parte de una tarea que se llama Computer Vision. Es, bueno, enseñarle a la computadora, mira, esto es un gato, esto es un conejo, esto es un perro, ¿sí? Mostrarle un montón de ejemplos para que ella entienda qué es lo que hace a un perro, a un conejo, a un gato, ¿sí? Y una vez que se le dan un montón de ejemplos que uno le dice lo que son, luego la máquina puede extrapolar, si quieren pensarlo así, y clasificar sola, ¿sí? Uno le da una imagen y no le dice qué es, y ella te dice, mira, para mí esto es un conejo con una probabilidad del 90%, por ejemplo, ¿sí? Esa se usa un montón. Estoy pensando ejemplos, pero hay un montón en internet, si les entretienen estas cosas, hay un montón de videos en YouTube. Se usan también para, por ejemplo, hay aplicaciones para hacer deportes, ¿sí? Que uno prende la cámara y les muestra, por ejemplo, si ustedes están haciendo sentadillas, las cuenta por ustedes, ¿sí? Con la cámara prendida, la computadora es capaz de entender qué es lo que hace una sentadilla y las va contando, ¿sí? También esa parte es súper potente. Hay un montón de aplicaciones en la industria médica, ¿sí? Que obviamente la idea jamás es reemplazar al médico que va a dar el diagnóstico. Siento que toca hacer ese disclaimer porque nunca es la idea, ¿sí? Pero sí hay herramientas del estilo de una herramienta más para el médico que te tiene que diagnosticar. Por ejemplo, hay un proyecto, creo que es inglés, pero eso te lo confirmo porque no me acuerdo. Para Caro. Diga. Yo te estoy escuchando recortado. Hagamos esto. Voy a parar, Dale. esperar que esto se backupee en la nube y ver si es solo de mi lado. Porque si es solo de mi lado y vos te estás escuchando bien, no importa, yo más o menos, es como que se escucha y después te dejo de escuchar un rato y se escucha de nuevo y eso no sé qué es. Entonces voy a parar esto. Sí, íbamos un par de minutos. Esto queda... Si sobra tiempo, es importante que la gente sepa que por más que nosotros estemos diciendo que las máquinas no van a conquistar el mundo, no sé qué, nunca había tenido problemas con el programa que usamos para grabar, hasta que casualmente nos pusimos a hablar de la rebelión de las máquinas. ¿Usted no sospecharía? Sí, igual, creo que pueden hablar del miedo, es increíble. Probablemente. Pero bueno, respiramos y hacemos de cuenta que acá no pasó nada. No pasó nada, estamos bien, estamos felices. Entonces, les estaba contando un poco de la rama de Computer Vision, que no es de capricho, es que en realidad es en lo que yo trabajo sobre todo, entonces es sobre lo que más ejemplos conozco. Computer Vision tiene un montón de aplicaciones, ¿sí? Que se usan en un montón de cosas comerciales, y se me había ocurrido primero que nada empezar a hablar por la parte más técnica, porque se usa un montón en medicina, ¿sí? Como les decía, nunca es la idea reemplazar al médico, no es que vamos a poner una computadora que vos le vas a decir lo que tenés y te va a diagnosticar, sino que se usan como herramientas extra, ¿sí?
para que el médico que tiene que ir a hacer el diagnóstico no tenga que mirar 78 estudios, todos por separado. Se arman algoritmos de Machine Learning que lo que hace es, a partir de un montón de estudios que se hizo la persona, le da como probabilidades de que es su caso, ¿sí? Podría ser una gripe con tanta probabilidad, pero podría ser una neumonía con tanta otra, yo qué sé, cosas así. Hay una empresa que creo que es inglesa, eso te lo voy a confirmar porque no me acuerdo, que lo que hace es trabajar sobre imágenes de mamografías y radiografías de tórax, ¿sí? Sobre todo para el diagnóstico de tumores, ¿sí? Más que diagnóstico de tumores, cuando una persona tiene un tumor y tienen que clasificarlo como benigno o maligno, ¿sí? Hay inteligencias artificiales que lo que hacen es tomar un montón de estudios, si la persona se hizo, yo qué sé, si se hizo una biopsia, si midieron el tamaño del nodo que tiene, la textura, si es duro, si es blando, lo que sea, y a partir de eso puede con una cierta probabilidad aconsejarle al médico, mira, la probabilidad de que no sea un cáncer es alta o es baja, ¿sí? O algo así en ese estilo. De nuevo, la idea de esto nunca reemplazar al médico, pero se están empezando a usar y están buenas. La gracia de eso es que además uno les puede dar un montón de datos de entrada, y cuanto más datos tenga, ¿sí? Más seguramente es mejor la clasificación que va a hacer, ¿sí? En todas estas ramas de Machine Learning se usan una cantidad absurda de datos. Deben haber escuchado el término Big Data. Un poco viene de ahí, ¿sí? Uno tiene un montón de datos que tiene que limpiar para enseñarle a la computadora a ver, ¿sí? Porque, por ejemplo, siguiendo el caso de los estudios estos de mamografía, uno tiene que, los datos que le da para entrenar esa red, tiene que saber a ciencia cierta si son o no cáncer. Uh-huh. No sirve uno que, mira, todavía le hicieron todos los estudios pero todavía no tienen diagnóstico. Ese dato a mí no me sirve para enseñarle a la computadora. Todo lo que hace es confundirlo. Entonces, eso, un montón de datos. Hay un montón de estudios que se pueden hacer y que también le aportan más información sobre ese diagnóstico que luego va a hacer. Luego, casos un poquito menos cruentos, si queremos ponerlos así. Hay algunas, por ejemplo, hay páginas de internet, yo no me acuerdo ahora, hay una tienda americana, que después busco y te digo cómo se llama, que lo que tiene usa un poco de realidad aumentada de computer vision para, por ejemplo, permitir a las personas probarse ropa. ¿Qué quiero decir con esto? Vos entras a la página web a comprarte un buzo, ¿sí? Y en general se lo ves una modelo que mide 1,90 m y pesa 40 kilos mojada, que nunca es la realidad del que está comprando. Entonces, algunas empresas, sobre todo Nvidia es una marca de servidores, sobre todo una empresa que apostó un montonazo a toda la parte de Machine Learning, y tienen cada tanto un newsletter que mandan de miren estas cosas que hicieron nuestros clientes con nuestras herramientas. Y una de esas, que leí hace poquito, es una empresa americana que vende ropa, que lo que hace es vos cargas tu foto, ¿sí? Y te machea la ropa a vos. Obviamente no es perfecto, ¿sí? Pero siempre te da una idea mucho más real de cómo se ve la ropa en vos versus cómo la verías en un catálogo con una modelo. También se usan para no tener que pedir a la modelo que se pruebe 75 cambios de ropa distintos. Se hace un estudio en fotos de la modelo o el modelo y luego se le va macheando la ropa también con algoritmos de inteligencia artificial. Pero si quieren más comunes todavía, yo creo que los ejemplos más sencillos que tenemos son los algoritmos de Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Computadoras que entienden idiomas, que pueden leer en un cierto idioma, interpretar y recomendar. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, quiero hablar del pedido ya, por ejemplo, ¿sí? Que te sabe recomendar comidas. Si vos le decís que querés, cliqueás la opción hamburguesas y solo te lista lugares que venden hamburguesas. Eso también es inteligencia artificial, ¿sí? La computadora sabe asociar lo que vos querés con la lista de productos que, por ejemplo, tiene pedido ya. O Mercado Libre, que de repente te pones a buscar un juego de sábanas y al día siguiente te está ofreciendo un acolchado. ¿Por qué? Bueno, porque entiende que sábanas y acolchados están asociadas, van para el mismo lugar. Entonces, si vos compraste esto, te puede interesar comprar esto otro, ¿sí? También hay mucho de Machine Learning en eso que uno dice, yo estaba hablando de comprarme una taza verde y abrí el celular y me recomendaron tazas verdes. También es lo mismo, ¿sí? Todo dato que están tomando de tu uso de internet, y están tomando un montón de datos, y no por vías ilegales, ¿sí? Ya de paso podemos sacar eso de medio. Cuando uno entra en una aplicación, si entran a Instagram, a Facebook, a cualquier red social, esas redes sociales, cuando uno acepta los términos y condiciones que nadie lee, parte de esos términos nos vas a dar un montón de datos. Y ese montón de datos se usa para entrenar esos algoritmos. Spotify hace lo mismo. Y le sale muy mal un montón de veces, ojo. Esas playlists diarias que te hace, que a veces le pega raro y a veces es como, ¿y esto de dónde salió?
También Sí. es un algoritmo de inteligencia artificial, ¿sí? Que toma como entradas, bueno, esta persona escuchó a todos estos artistas, sus preferidos son estos, escucha con esta regularidad, esta banda o este tema, y en base a eso te hace recomendaciones. Los sistemas de recomendación, que en el fondo son predictores, también son algoritmos de Machine Learning. Está en un montón de lados, y para mí el ejemplo más inesperado y el que a mí más me encantó es Beyond Meat. Antes de meterme a hablar de Beyond Meat, por si no lo conocen, porque no tienen por qué conocerlo, hace como 15 años que la industria americana sobre todo se propuso crear una carne vegetal que tuviera el mismo sabor que la carne real. Sobre todo para vegetarianos, para veganos, pero podríamos lograrlo. Y tenían un montón de problemas, como que, por ejemplo, la textura de la proteína vegetal es bastante crujiente y no tiene como esa sensación de como esponjosa que tiene la carne picada, digamos. Y bueno, ¿cómo podemos lograr a partir de estas materias primas? Si yo te doy una bolsa, ¿no? Y en esa bolsa tenés solo proteínas vegetales. Tenés arvejas, tenés soya, tenés lo que quieras, pero no puede haber nada animal. Quiero a partir de eso, ¿sí?, generar algo que se parezca muchísimo a la carne. Que alguien que lo coma no pueda reconocer, o sea, si se lo doy con los ojos cerrados, la persona no pueda reconocer si es carne normal, digamos, o carne vegetal. Bueno, Beyond Meat es uno de esos ejemplos. Hay más de uno, estuve mirando que hay una empresa que se llama Nucor, que es como la pionera en eso en Estados Unidos. Lo que hicieron fue entrenar una red, ¿sí? Una inteligencia artificial a la que le dijeron, bueno, ¿a qué tiene gusto la carne? En realidad primero hicieron estudios con gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te caracteriza a vos el gusto de carne? No sé, el gusto al ahumado, la textura, tiene sabor a barbacoa, no sé. Un perfil de eso. Bueno, lo que la gente siente cuando come carne, lo que le despierta son esto y esto. Hicieron un estudio enorme de mercado con gente. Bueno, ahora con una inteligencia artificial lo que hicieron es, bueno, yo quiero que vos me generes algo que tenga este perfil de sabores y texturas, pero no podés usar carne. Usá todo lo que tengas en esta bolsa de cosas vegetales. Y así es efectivamente como nace Beyond Meat. Beyond Meat es una belleza, ¿sí?, del Machine Learning moderno. Yo no podía creerlo cuando me lo contaron. De paso, curiosidades, la otra empresa que les deja competencia, que es Nucor, fue la primera que lo logró con una inteligencia artificial que ellos le llamaron Giuseppe, por Giuseppe Arcimboldo, que no sé si les suena, es un pintor renacentista, es aquel tipo que pintaba caras con frutas y flores. Sí. Hermoso. Es muy hermoso. bueno, es muy bueno. Después dicen que los científicos no son creativos y te vienen con estas cosas que vos decís, qué divino. Hermoso. Yo lo leía y decía, pero qué bien esto, qué bien que le salió a la persona que se le ocurrió ponerle este nombre. Pero bueno, como les decía, están en todos lados, se usan para un montón de cosas, están en pleno auge, ¿sí? Se usan muchísimo también en la parte de domótica y Internet de las cosas, como se llaman en inglés. Todas las cosas modernas que tenés en tu casa que podés controlar, ¿sí? O, por ejemplo, los sistemas de seguridad, las alarmas inteligentes, todo ese tipo de cosas atrás tienen metida Machine Learning, inteligencia artificial a patadas, ¿sí? Y sirve para tantas cosas que por ahora el límite está como desdibujado, ¿no? Uno puede ponerle Machine Learning a lo que quiera y está muy de moda hacerlo, ¿sí? No siempre sirve. ¿Qué voy con esto? A ver, que la computadora entienda la realidad y sepa darme una respuesta a una pregunta no es perfecta, ¿sí? Comete errores. Hay casos en los que cometer errores, por ejemplo, si pones en una cámara de videovigilancia, ¿sí?, a contar personas. Por ejemplo, estás en un shopping y querés contar cuántas personas pasan por un pasillo porque, no sé, querés vender el local que está sobre ese pasillo y querés ver qué tanto cotizaría, por ejemplo, porque pasa un montón de gente o no pasa mucha gente. Sí, en o ese querés, caso, que Netflix te recomiende una película. algo así. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en ese caso de contar personas, si la computadora se pierde de una o dos? No es un mayor problema. Mirá, entre 74 y 76 no hay una mayor diferencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso médico, si verdaderamente se usara para diagnosticar y le erra un caso? Y le erra, por ejemplo, diciéndote que no, que te quedes tranquilo, que simplemente es un no normal y en realidad era cáncer. Entonces, hay que tener un montón de cuidado con eso de, bueno, ¿para qué se usan? ¿En qué casos me sirven? ¿En qué casos puedo reemplazar a la persona que hace ese trabajo? ¿Sí? Por ejemplo, en el shopping no existe, pero creo que no existe. No hay una persona que cuente cuánta gente pasa por los pasillos. Pero se podría reemplazar por una inteligencia artificial porque el costo de que se equivoque no pasa nada.
El mayor problema es ese, primero, ¿cómo mido el desempeño de esa inteligencia artificial? ¿Cómo sé qué tan buena es en su trabajo? Bueno, y eso depende un montón de qué problema yo esté intentando resolver. Entonces, bueno, hay un montón de formas de medirlo. Por ejemplo, cuántas veces se equivoca para bien o para mal. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuántas veces da un positivo que tenía que ser un negativo? ¿O cuántas veces da un negativo que tenía que ser un positivo? Y todo eso depende del problema que yo estoy resolviendo, qué métrica elijo para medir cómo se comporta. Sigo pensando en más ejemplos. NLP es eso, sobre todo es Mercado Libre, Pedido Ya, Spotify, Netflix también. A Netflix también le erra horrible cuando te recomienda películas y series. Yo no sé por qué, pero le erra espantoso. Pero creo que nadie se murió de que te recomiende una película muy mala. Exactamente. Y déjame pensar un poco más. ¿Qué más se me ocurrió? Beyond Meat, Mercado Libre, Spotify. YouTube también te hace lo mismo. Las publicidades que te ponen son recontra targeteadas a la persona. Por ejemplo, a mí, yo, porque no solo de cuántica vive la gente, trabajo en Machine Learning también y trabajo en una empresa de software. Entonces, a mí, por ejemplo, las propagandas que me pone YouTube son todas referentes a sistemas de gestión de proyectos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros usábamos uno que se llama Jira, y hay una propaganda que me aparece sistemáticamente que es Jira siendo despedido. Tipo, Jira hecho una persona, como que el software fuera una persona que van y despiden. Y todo eso sale de datos que mi máquina está mandando todo el tiempo. Claro. Usan un montón de esos datos que, de nuevo, no están obtenidos por vías ilegales. Es totalmente legal lo que hacen porque uno, cuando firma esos términos de acuerdo y todo y sin mirar nada, les está dando esos datos. Y esos datos son valiosísimos. Es información muy valiosa para entrenar esos algoritmos. Estoy pensando un poco más. ¿Querés que hable un poco de cómo no se van a sublevar y nos van a matar a todos? Sí, pensaba ir como por ese lado. Y con todo esto que me estás diciendo, me está sonando un poco a Terminator, Skynet, la rebelión de las máquinas. Ya lo experimentamos en esta mismísima grabación. Deberíamos estar desconectando la internet y metiéndonos en un búnker, o capaz que esperamos al año que viene para eso. Yo esperaría unos cuantos años para eso. En realidad, a ver, hay algunos casos, se está acercando de a poco, van mejorando los algoritmos con los años porque se inventan técnicas nuevas, porque tenemos computadoras más potentes, pero no estamos ni cerca del día en que tu Tesla te pise. Por ejemplo, porque Tesla también usa inteligencia artificial, sobre todo para manejar esos que hacen el piloto automático, que no tiene una persona que maneje, también es inteligencia artificial. Y no estamos ni cerca que un día vos salgas y un Tesla te pise de vengativo, ¿sí? No tienen conciencia, ¿sí? Toda la parte de Machine Learning que se está usando ahora se llama Deep Learning, que son las asociadas a redes neuronales. Capaz que hablamos un poquito de eso porque es lo que está de moda. ¿Qué quiere decir eso? Esa rama del Machine Learning empieza hace como 40 o 50 años, cuando la gente empieza a proponer modelos de cómo funciona el cerebro, modelos de las neuronas, modelos de cómo uno aprende, ¿sí? De nuevo, son modelos, nadie sabe decir a ciencia cierta si son reales o no, pero como modelos son muy buenos para este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las redes neuronales, que es lo que más se usa ahora, lo que se hace es, la neurona es la que lleva la información y la que es capaz de tomar la decisión. Entonces, uno le da un montón de datos, ella tunea sus numeritos internos, digamos, se calibra a sí misma para poder contestar bien, y con eso da una respuesta. Pero no tienen una conciencia real, no es que piensan como nosotros y deciden. Saben contestar porque son algoritmos matemáticos, pero ni cerca estamos de que venga Skynet, ni Terminator, ni el de Yo Robot, ni todo eso. Y ojo que soy tremenda fan de Asimov, me fascina, pero no estamos ni cerca de eso, ¿sí? En realidad lo que estamos es en un punto en el que Machine Learning nos va a solucionar la vida un montón, o nos la va a facilitar al menos, ¿sí? En la industria se usa un montón, hay maquinaria nueva que está mucho más automatizada y evita, por ejemplo, que un operario sea el que tenga que estar manejando maquinaria pesada, por ejemplo, ¿sí? Un usuario que podría terminar lastimado eventualmente si comete un error porque trabaja con una maquinaria enorme o con una sierra muy afilada o lo que sea, en este momento puede ser reemplazado por una computadora que hace lo mismo y que de última, si se rompe, no corrió peligro en ninguna vida humana, ¿sí? Yo diría que no se metan en un búnker en ningún futuro cercano, ¿sí? No estamos ni cerca de eso, pero lo que sí es muy entretenido. Por ejemplo, y el último ejemplo, porque ya nos quedan poquitos minutos, también hay ejemplos de Machine Learning en arte, y esas se las recomiendo pilas, si lo googlean, lo buscan en YouTube, se llama The Last Rembrandt, el último Rembrandt, ¿sí?
Es un equipo de científicos holandeses que hace como 10 años ya lo que hicieron fue el estudio de todas las pinturas de Rembrandt. Rembrandt fue un pintor renacentista holandés, conocido mucho por sus cuadros de personas en fondos oscuros, ¿sí? Uh-huh. Lo que hicieron fue escanear un montón de sus cuadros y encontrar qué era lo que hacía a un Rembrandt. Por ejemplo, encontraron que en promedio la distancia entre los ojos siempre es la misma, que el perfil de la nariz relativamente siempre mide lo mismo, que todas las personas que pinta están vestidas de negro y tienen el collarete ese que se usaba en épocas, no sé cómo se llama, ese que es como un collar isabelino, pero de onda, digamos. Es como un collar ortopédico, pero de puntilla. Exacto, es exactamente eso. Encontraron también que en general las personas tienen gorros en sus imágenes. Y si son hombres tienen barba, si son mujeres tienen el pelo, creo que recogido, yo ya no me acuerdo. Y lo que hicieron fue hacer un estudio de, bueno, todas estas pinturas que Rembrandt hizo, ¿sí? Si tuviéramos que hacerlo pintar, si tuviéramos que traerlo a la vida de vuelta y fuera a pintar un cuadro nuevo, ¿qué pintaría? Y a partir de ese estudio, de esos datos, de esos montones de horas escaneando pinturas gigantescas, ese montón de plata utilizado en poder tratarlas con cuidado, ¿no? Porque no estamos hablando de escanear una fotocopia, estamos escaneando cuadros que tienen 500, 600 años, o sea, hermoso, ¿sí? Y lo que concluyeron es que tenían que, si el tipo volviera a la vida, pintaría un cuadro de un hombre en la oscuridad mirando de costado, de barba y con un gorro negro puesto. Y lo que hacen es enseñarle a una red, a una inteligencia artificial, a pintar como pinta Rembrandt. Y terminan produciendo un cuadro de Rembrandt, entre comillas, obviamente, nuevo a 400 años de su muerte. ¿Sí? Nuevito, impecable, que de hecho los críticos de arte obviamente saben que no es un cuadro real, porque bueno, no está pintado, está impreso, todo eso. Pero lo ven y dicen que si fuera de época, no dudarían un segundo que eso es un cuadro de Rembrandt. Y lo imprimen a partir de eso, o sea, extrayendo atributos que son claves, entendiendo qué es lo que hace a una pintura de Rembrandt una pintura de Rembrandt. Búsquenlo, el video es alucinante, encima está todo el equipo ahí adentro porque hay curadores de arte, hay restauradores, hay archivólogos, hay ingenieros en sistema, hay programadores. Es un equipo interdisciplinario enorme que trabajó durante mucho tiempo y el proyecto final es hermoso. Así que los límites por ahora no existen. Se usa para un montón de cosas, se puede usar para medicina, se usan todo el tiempo en los sistemas de recomendación, lo usan en arte también. Siempre se sigue expandiendo, siempre viene alguien con una idea. Por ejemplo, también esos videitos que estaban de moda el año pasado en la cuarentena, donde hacías que un personaje cantara, por ejemplo. Sí. Eso se llaman deepfakes, ¿sí? Y son están entrenados con un tipo de red neuronal que lo que hace es, a partir del movimiento de mi cara, por ejemplo, ¿sí? Pone ese movimiento en la cara de otra persona. Y con eso es que arman esos videitos de los profesores de facultad bailando, cantando cualquier cosa y ese tipo de cosas, se hacen de esa forma, ¿sí? También es inteligencia artificial. A lo que voy es que se usan un montón de frentes, en frentes técnicos, en frentes médicos, en toda la parte comercial y también en la parte de recreación, ¿sí? Sí, es un tema súper complejo y podríamos decir que es todo un tema. Roll credits. Bueno, Caro, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, o la máquina me está mintiendo, porque el tiempo vuela cuando uno se divierte. Te agradezco una vez más por acompañarnos y te tendremos en algún otro momento para hablar de alguna otra cosa de tecnología y sociedad. Cuando gusten. Muchísimas gracias. Por favor, Sole, a ti. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Nos encontramos la semana que viene para conversar de restauración del pastizal, que se dice rápido y parece que no, pero en realidad es todo un tema. Todo un Tema es una creación y producción de Soledad Machado.
Machado y Magnus. Guión y voz de Soledad Machado. Edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de Ñomos Científicos Anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un nombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20:30 a 21. Mundo Podcast. Escúchalos en la plataforma de mediospublicos.uy. Mundo Podcast.